está transmitiendo. Ya, ok. Sí. Sí, está transmitiendo. Ok, disculpen, tuvimos dificultades técnicas con el internet y la lluviecita. Pero bueno, retomamos un poco como con los retos, ¿no? Retos que tiene como esta aplicación a la vida diaria de estos temas. Pequeños retos. Yo diría que los retos, como por darles como algún orden, sería como que los retos de implementar la intersexualidad están mediados por de la interseccionalidad y el género. Uno, creo que es general, es como el resquemor, el malestar, la urticaria que le genera a muchas personas las discusiones de género y cómo las invalidan. Es decir, para muchas personas en la academia esto no es. Alguna vez yo hablaba con un médico que era especialista en juventud y él decía, es que el género es un moño que estorba. O sea, yo decía, carajo, ¿no? Y este se dedica a los jóvenes, o hombres, mujeres. Si para ti es un moño, no sé cómo haces la práctica. Entonces, claro, estas personas que ya de entrada creen que el género es una cosa que es conflictiva, que es problemática, que no nos lleva a ningún lado, pues ese es un gran problema. O sea, ¿cómo estás entendiendo? ¿Cómo esto te molesta o no te molesta? ¿Cómo lo pasamos de teoría a práctica? ¿Cómo lo pasamos de práctica a teoría? ¿Cómo lo pasamos a construirlo y reconstruirlo cotidianamente? Porque es una cosa que se mueve tan rápidamente. Yo creo que una primera es como ese malestar que generan algunos sujetos. Luego vienen como, en mi opinión, como los espacios, es un reto. Es decir, ¿dónde lo quieres trabajar? Y además porque sigo pensando en la lógica de los lugares. O sea, no veo como un trabajo en expansivo, todos al mismo tiempo vamos para allá. No, sino que creo que es una cosa de lugares, de momentos y de sujetos también. Entonces, y de temas. O sea, el género siempre lo tenemos que mezclar con algo. El género per se solito, pues va, eso me sirve como una propuesta teórica para poder explicar algo más. Entonces, en esa lógica es como, ¿cómo estás trabajando eso? Yo trabajo fundamentalmente en salud, pero no en salud. Lo primero que hice fue trabajar en salud sexual y reproductiva, por supuesto, sobre todo con el VIH, y luego pasé a otros temas, o sea, que no eran de ese ámbito y exclusivo que pensaron que era exclusivo de las mujeres. Y creo que ahí el reto es entender que, por ejemplo, salud es mucho más que salud. O sea, es como ese ámbito biomédico tiene unos grandes elementos, pero en las discusiones de lo biomédico con lo social, el género juega un papel muy importante. Alguna vez discutía con un rector de una facultad de medicina, y entonces él es neurólogo, y él me decía, pero es que aquí en neurología el género no cuenta. O sea, si yo abro un cerebro de un hombre y una mujer son lo mismo. Entonces yo le decía, sí, si abrimos el de un cerdo, pues posiblemente serán muy similares. Pero las razones para que lleguen a su mesa y la razón de cirugía y lo que pasa después de que salen de su mesa de cirugía está mediado por el género. Más otras cositas, claro. ¿Quién tiene acceso en momento y tiempo? Ojalá todos lo tuviéramos en términos del derecho a la salud. O sea, sí, entonces sí cuenta, pero pues lo hemos encasillado en salud sexual y reproductiva. Yo creo que ahí es un gran trabajo, pero falta, en mi opinión, expandirlo más. Entonces creo que pensar eso también es un obstáculo, pensar que la interseccionalidad y el género se limita a lo reproductivo o a la sexualidad, sin decir que eso no sea válido, sino que ese ha sido un camino, pero nos falta como expandirlo más. Yo diría que ese es uno de los muchos retos que tenemos ahí. Y el otro es cómo ir a la par de un término que es práctica y que es dinámico. O sea, nosotros tenemos varias definiciones, podríamos casi que por décadas buscar una definición de género a la cual algún investigador le va haciendo un aporte nuevo, en el que alguna parte de la realidad social que siempre nos desafía le pone un nuevo reto de aprender. Entonces, ¿cómo vamos involucrando eso sin que sintamos que traicionamos una propuesta, sino que crecemos y la expandimos? Entonces, creo que ese también es un reto en eso. Y cómo lograr que esa dinámica con que se mueve la sociedad, la cultura, esas dinámicas, podamos darle respuesta
ellos ya pasaron y ya van mucho más adelante, entonces uno se queda haciendo propuestas que ya no responden a las necesidades de las personas, que no logran esos problemas. Entonces yo creo que son muchos retos, pero que los podemos dividir como, bueno, yo los veo así por ahora como en esa lógica. Claro, claro. Y es como bien interesante ir visibilizando todo esto. Sí. El género es algo transversal que va a atravesar todo lo que hacemos en nuestra vida. Y en salud, justo estaba yo como leyendo que pensamos que no, pero sí está también ahí el género cuando hablamos de predisposición de ciertas enfermedades, de diferencias en el acceso a la salud o del tiempo, incluso que una mujer o un hombre puede ir a una consulta, o sea, todo está mediado por el género. Entonces, no se puede exentar de ningún campo, me parece formativo, porque lo vivimos, desde esa construcción social, pues, que cada quien va haciendo, va construyendo, pero está ahí impregnado en todo. Sí, así es. Mar, ¿tú qué nos podrías decir de los retos que has ido encontrando en relación con esta implementación del género interseccional? Sí, coincido mucho con lo que dice Mari. Una de las primeras barreras o uno de los retos más grandes con los que yo me encuentro es tener colegas o y tener otras áreas médicas que tengan perspectiva de género. Por ejemplo, psiquiatras, ginecólogas, médicas internistas o médicos internistas principalmente, porque cuando hay comorbilidad con alguna situación médica y que necesitamos trabajar en equipo, resulta que si la otra parte no tiene perspectiva de género, pues a veces pasan cosas terribles. A mí me marcó mucho un caso de una persona, una maestra de 50 y tantos años, que acude conmigo porque la manda el médico internista porque le dice que ella lo que tiene es depresión. O sea, ella va a consulta con el internista, se queja de dolores de cabeza, se queja de mareos y el internista le dice que lo que ella tiene es depresión. Y aparte como que se lo achacan a la menopausia, ¿no? O sea, señora, lo que tiene es depresión, váyase con la psicóloga. Llega conmigo a consulta y en la primera sesión, pues ella me cuenta cómo es que llega conmigo, me habla un poquito de sus síntomas y yo no detecto en su discurso nada que me haga pensar que esta mujer está deprimida. Hablamos de sus emociones, de cómo se siente y en la primera sesión no hay nada que a mí me haga sospechar que está deprimida. Pues yo no me quedo tranquila porque sus síntomas aparte eran neurológicos, dolor de cabeza y mareos principalmente. Entonces yo le pido que por favor consulte a un neurólogo o neuróloga antes de volver conmigo a consulta porque pues no me quedo tranquila, ¿no? O sea, hay síntomas ahí que no han sido atendidos y yo necesito saber qué es lo que le pasa porque eso no corresponde con ningún trastorno psicológico o algo que yo pueda tratar. Esta maestra va a consulta con un neurólogo y resulta que le detectan un tumor, ¿no? No recuerdo ahorita en qué región del cerebro. Ella me contacta después por WhatsApp y nada más para avisarme que le detectaron un tumor, que ya estaba muy avanzado y pues que muchas gracias por la atención, pero que no iba a volver conmigo porque iba a comenzar su tratamiento. Este caso me impacta porque yo me entero como a los 15 días más o menos que la maestra falleció. Veo la noticia en redes y por casualidad me entero que la maestra fallece. Entonces, esto para mí, de no contar con médicas, médicos con perspectiva de género que atiendan las necesidades, los síntomas, las quejas, que se menosprecien los síntomas por tratarse de una mujer, que por su edad evolutiva se dé por hecho que está cursando con una cuestión hormonal y que todo tiene que ver con esto, es algo que a mí me marca, ¿no? En ese sentido. Entonces, uno de los retos con los que yo me encuentro es ese, no contar con aliados y aliadas del otro lado que también tengan perspectiva de género. Si trabajo con una persona que requiere tratamiento farmacológico, no
tengo una psiquiatra aquí en la región, tal vez en otro lugar sí, pero aquí en la región no tengo una psiquiatra que tenga perspectiva de género, con quien yo pueda mandar a esta persona y que yo sepa que vamos a estar en sintonía, ¿no? O si es una persona que tiene diabetes, que tiene hipertensión. He trabajado, por ejemplo, con mujeres que han vivido violencia durante 40, 50 años y que pues también tienen diabetes, hipertensión y que tienen un médico internista que las trata, pero que no tiene perspectiva de género, ¿no? Y que entonces también sigue replicando y repercutiendo en estas cuestiones de violencia al seguir como insistiendo en ciertas cosas, ¿no? Eso es uno de los principales retos con los que me encuentro. Y esto transformado ahora a la vida de las personas que acuden conmigo a terapia, es lo mismo con lo que se encuentran ellas cuando empiezan entonces a darse cuenta de cómo impacta todo esto del género y empiezan a quedarse solas, o sea, empiezan a tener que limitar los contactos con ciertos vínculos o con ciertas relaciones porque les lastiman, ¿no? Porque no les ayudan, porque al contrario les hacen daño y entonces empiezan a sentirse solas en este hacer. Y uno de los retos ahí bien fuertes es cómo vincular a esta persona en el mundo para que no lo viva sola, para que sepa que también hay otras mujeres que están en este camino o para que sepa que también hay otros hombres que están en este camino. Es como la terapia se vuelve algo que tiene que ir más allá del consultorio. O sea, para mí, por ejemplo, aquí en donde yo trabajo es muy importante que el día de la marcha del 8 de marzo me vean a mí marchando. No importa que esas mujeres no vayan conmigo, pero que sepan que yo ahí estoy y que sepan que hay otras mujeres que también están marchando. Porque cuando hay este tipo de oportunidades, de conversaciones, me vean a mí estar aquí y sepan que yo estoy de este lado y que también hay otras mujeres que están pensándolo y que también están de este lado. Porque es la única forma que he ido encontrando de vincularles, de hacerles ver que no están solas, como dice el dicho, solo estamos dispersas, ¿no? Y que no se van a quedar solas también en el camino, porque algo que les atraviesa muchas veces y que les detiene es como esta sensación de si sigo yendo de este lado me voy a quedar sola, ¿no? Y pues no es así, no es así, o sea, no se van a quedar solas, pero estamos dispersas. Entonces, esos son para mí los dos retos más grandes desde la psicoterapia, ¿no? Desde la profesión o a lo que yo me dedico. Muchas gracias. En este sentido, aprovechando como que estás hablando de estos retos con los que te encuentras, ¿qué regalos crees también que te ha dado, o sea, estar en este camino, aún con todos los obstáculos, aún con todas estas trabas que pareciera que estructuralmente pues están y van a seguir estando, esperemos no mucho tiempo, que se están moviendo, pero ¿qué regalos has encontrado en este camino de ver estos enfoques? Ay. Esta es una pregunta que me conmueve porque una de las, yo creo que algo muy fuerte en mi vida ha sido también como empezar a mirarme con amor y con compasión. O sea, empezar a mirarme de una forma distinta a la que había aprendido a mirarme, ¿no? Como mujer. Empezar a poder trabajar con estas culpas por ejemplo, las mujeres traemos desde que nacemos, ¿no? Porque ya somos culpables de todo, desde que ven que tenemos una vulva entre las piernas. Entonces, de entrada, uno de los regalos más grandes ha sido ese, aprender a verme con amor, a vivirme con más amor, con compasión hacia mí, a tratarme también de forma más amable, a entender que todas estas opresiones no son mi culpa, ni han sido mi culpa, que existen y que ahí están, pero que eso no significa que yo tenga que seguir oprimiéndome a mí, ¿no? Entonces, esto ha sido como lo primero y que ha pasado en mi vida. Y ya después, mirar a otras mujeres también andar en este camino, eh, mirar cómo nos vamos encontrando y cómo vamos haciendo tribu, cómo nos vamos cobijando. También eso para mí ha sido muy enriquecedor, poder recibir el amor de otras mujeres y también ver cómo otras mujeres reciben el amor de otras mujeres, ¿no?
Recuerdo mucho que una maestra, Judith Vera, en uno de los procesamientos que hizo conmigo en la clase, me decía una frase de Marcela Lagarde que se me quedó aquí, que dice: ¿qué sería de nosotras las mujeres sin el amor de las mujeres? Entonces, ver esto también en la terapia y hacerlo siendo mujer, para mí es súper, súper enriquecedor, ¿no? Como conectarnos, o sea, esta cuestión de que el amor es revolucionario en ese sentido, ¿no? El descanso es revolucionario, que hacer un posicionamiento político desde el amor, desde la compasión, desde todo eso, para mí ha sido muy, muy, muy rico y me ha permitido ahora también tener como el regalo de la esperanza, el regalo de la fe. Yo sé que yo me voy a morir y tal vez el patriarcado no va a haber terminado, pero tengo la esperanza de que a mi hija le toque vivir otro tiempo y de que si mi hija decide tener hijas o hijos, también les toque vivir otro tiempo, ¿no? Entonces, este regalo de la esperanza, yo creo que es lo que me mantiene también ahí como con la mecha encendida, ¿no? Con las ganas de seguir haciendo a pesar de todos estos retos. Gracias. Marta, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles han sido los regalos de este tema? Yo comparto con Mar ese autodescubrimiento personal, como preguntarme a mí misma quién soy, para dónde voy, qué quiero, con qué me quedo, qué estoy dispuesta a cambiar, a quitar de mi vida y además a quitar sin pena ni gloria. O sea, como que hay cosas que ya no están. También entender que decidir es una cosa más muy compleja y que depende de muchos. Me parece muy acertado cuando Mar nos habla de que no todas pueden decidir, pero digamos que esos pequeños márgenes de acción de algunas personas también son muy útiles y muy válidos. A mí me permitió entender, por ejemplo, la vida de mis abuelas. Y además como dejar de victimizarlas y también comprender que tomaron decisiones en medio de un mundo tan estrecho como el que tuvieron, y de mi madre también, o sea, como que también entender que me encantaría poder brindar más herramientas para la toma de decisiones. Eso sí, creo que es en mi vida y en la vida de otras personas, de hombres y mujeres en general, de personas que digamos que pudieran tener más elementos para poder tomar decisiones. Eso sería maravilloso. Yo creo que el solo hecho de pensar que decidir es una cosa compleja, es una cosa que no solo es del individuo. Yo me agencio y doy un primer paso, pero necesito a otros y otras a mi lado para poder avanzar. Y eso hace que también crea digamos que no solamente crean en las mujeres, sino que crean otros seres humanos para poder avanzar. O sea, yo siento que necesitamos a muchas más personas, incluso algunos y algunas que no creen en el feminismo, o sea, en ese acto de amor y compasión, que no es un acto de superioridad, es decir, ay, pobrecito los otros que no saben, pues yo sí sé, no, sino también es como, yo estuve allá, yo también estuve allá, o sea, si me transformé, me cambié porque algún día estuve allá, algún día creí que era eso. Entonces creo que también me vuelven y me recuerdan en esa búsqueda del asombro, en esa búsqueda de que esas decisiones son difíciles, que transformarse duele, o sea, porque hay que romper muchas cosas y no siempre es dulce, o sea, y que hay como unos pagos que hay que hacer de todas maneras. Yo intento como pensar en todo y creo que son regalos interesantes verlo también en aquellos que no quieren, a que le temen, que temen perder. Creo que esa mirada nos ayudaría de pronto a tener otras perspectivas. Otro regalo es pensar que no es solamente, el género no es una cosa solo de mujeres, no es una cosa de la humanidad. O sea, es una cosa de la humanidad. No creo que sean caminos exclusivos de hombres y mujeres. Empezando porque hemos intentado decir que esto no es ¿cómo llamarlo? O sea, que ser hombre o ser mujer no es estático, sino que es dinámico. Yo puedo tener muchas cosas de todo el mundo y construirme, y más ahora que los chicos y las chicas están como dispuestos a hacer otros nuevos retos, a proponer nuevos elementos. Creo que tenemos que pensarlo más en un término amplio. Y además entender que algunos regalos duelen. Porque
con un acto de felicidad. Entonces creo que no, entonces, no, hay algunos regalos que duelen, pero que son transformadores. O sea, yo tampoco quiero ser como que todo sea feliz o todo sea la tristeza, pero hay de todo. ¿Cómo aprendemos a vivir en un mundo donde las contradicciones son fuertes, donde todo se tiende a polarizar rápidamente? Y cómo valorar esas cosas que yo sí creo que a mí el género sí me ha dado mucha más felicidad que por lo menos las teorías sociales, que me daban dolores de cabeza y no me permitían como ponerme en ningún lugar. El género es un regalo muy bonito. Y creo que también está en cómo lo recibí. Hice una maestría en género y siempre le preguntaba en clase a las profesoras, pero ¿y a usted qué le pasó eso en su vida? O sea, yo tenía una curiosidad por saber, bueno, ustedes que son las maestras, ¿qué les pasó en esa existencia? ¿Sí? Porque hablamos de las campesinas, de las indígenas, de las enfermas, de las pobres, de las estudiantes, pero de ellas nunca hablábamos. Entonces, yo creía que la interseccionalidad, pensarse en los feminismos, es un regalo para cualquier ser humano. Que además yo puedo hacer con ese regalo lo que quiera, eso también es bonito, es decir, no tiene por qué hacerlo, yo puedo utilizarlo de arma si usted quiere, y pues ojalá no lo utilice así, pero si me da la posibilidad de la discusión también lleva al crecimiento, sin temor a eso. Y creo que ese es otro regalo. Uno cada vez va perdiendo el temor. Sí. Sí, el temor a decir, el temor a proponer. Me parece muy lindo cuando Mar dijo, yo tenía miedo de la maternidad y luego lo pensé, tomé una decisión y lo puedo hacer de esta manera. Yo no pensé, tomé una decisión y dije, ay no, hijos no quiero tener por ningún lado. O sea, me pasó lo contrario. Y creo que son de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y eso permite que también cuando escucho a una persona muy joven tomando esa decisión, me parezca que es útil, que vale la pena que se lo piense. No pienso que no puede hacerlo, pero también que se piense en la otra posibilidad. O sea, listo, pensémonos en que no los queremos tener, pero también piénsatelo en la posibilidad de tenerlos. O sea, y de tenerlos en unas condiciones. ¿Cómo serían esas condiciones? Si hay capacidad. Entonces me parece que ese es otro regalo también que a veces se nos olvida, y es que nos permite cuestionarnos muchas cosas, nos da libertades de pensar, de actuar, de equivocarnos, pedir disculpas y volver a intentar. Creo que eso es fundamental. No tenemos yo no creo que haya una verdad revelada y creo que todo el tiempo la estamos construyendo. Y también creo que me permite asombrarme. Creo que el feminismo, el género, la interseccionalidad me permite asombrar cuando veo nuevas cosas, cuando no sé cómo actuar, porque significa que sigo viva, sigo pensando y sigo sintiendo. Entonces me hace sentir viva. Creo que ese es un regalo que a veces cuesta. Te escucho y me emociono, porque recuerdo mi proceso. Recuerdo yo mi proceso, ¿no? Y es como, yo me acuerdo cuando nos dejaron como las lecturas y leí por primera vez a Judith Butler, que decía que el género es performativo, ¿no? Y yo así, wow, como que era así de, o sea, eso para mí fue, esto es un performance, entonces yo puedo actuarlo de otra manera, o sea, ¿no? Fue desde ese lugar fue mi interpretación en ese momento, de ya no verlo como esto, o sea, dentro de mi proceso, como esto binario, rígido, histórico, así tal, ¿no? Entonces, yo así como darme la oportunidad de actuar de otras maneras, y esto que dices, ¿no? De permitirte y de ponerte y de saber que justo así es la vida, es como dije, bueno, lo viendo desde otras posibilidades, y entonces eso es bien emocionante. Sí. Y ojalá las personas pudieran ver que sí, es un regalo. A mí me pareció muy bonita la expresión, es un regalo. ¿Qué es ese regalo? O sea, y sí, y además Mar dice una cosa muy importante. Yo creo que en salud, en educación, en trabajo, si no tenemos aliados que entiendan el género y que quieran participar activamente, lastimamos a las personas. Y además es muy triste lo que nos cuenta de la maestra, pero además hay estudios ya de hace muchísimos años que demuestran por qué las mujeres morían más de ataques cardíacos, porque se subestimaba entonces el dolor en el pecho, el dolor en el brazo, o sea, de eso tenemos documentado muchas cosas. La estrategia entonces ahora en muchos, yo fui profesora de enfermería y medicina, y en algunos casos la estrategia es, si llega una señora de como tales características, aunque ustedes piensen que es tal cosa, no, mándenla a hacer un ecocardiograma o con el cardiólogo, no sé qué, pero es por el miedo a que de pronto me denuncie. No por la idea de que espérese, que es que esta es una mujer y entonces estamos camuflando y quizá
te relacionas con el paciente. O sea, ¿cómo les enseñamos a que no es por miedo, sino que es porque esto te brinda herramientas y puedes tener un diálogo más fluido, más ético, más amoroso, más empático, o sea, más en esos términos, porque además la medicina se está dando otra vez la vuelta para hablar de la humanización de la salud. ¿Eso qué implica en términos de género, en términos de interseccionalidad? ¿Cómo yo veo al habitante de calle, cómo veo al indígena, cómo veo a la persona afro? O sea, eso, venga, y si es mujer y si es hombre o si es intersexual, hay cosas aterradoras en el espacio médico, como que la gente, estás en urgencia y llega una persona intersexual y grita a uno del otro lado, te llegó un XX o un XY, como si nadie supiera eso. Y uno dice, ay, parece que me dolió. O sea, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Entonces creo que, y significa no solo una ética, sino una empatía. O sea, lo que Mar dice me parece muy lindo. La buena voluntad, ella tiene otra palabra que se me pierde, que en salud se debe pensar, pero también en el espacio educativo. O sea, yo creo que el espacio educativo como el espacio médico necesita repensarse cómo se relaciona con sus estudiantes, con los hombres, con las mujeres, con la gente que está transitando, que sigue transitando, que toda su vida transitará. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no le permitimos que transite toda su vida? Si eso es estar en tránsito, es su naturaleza. Pero nos cuesta mucho trabajo y creo que esos son espacios que vale la pena que aceptaran, digamos, el género, no como una obligación ni como una cosa para evitar problemas, sino como un regalo para mejorar la empatía, para mejorar el diálogo, para mejorar la comprensión, para tener gente que sea más amorosa y empática con nosotras, las otras, o sea, que entiendan que este mundo ha cambiado y que necesitamos además cambiarlo en muchos espacios. Eso sería maravilloso. Que sea una persona en un banco con una perspectiva de género, la necesitamos. Yo nunca trabajaré en un banco, pero yo creo que hace mucho cuando entiendes quién es el que viene. Los programas, gente que está haciendo política pública y, por ejemplo, cree que al migrante hombre no hay que darle a la migrante mujer. Sí, entonces, ¿eso qué implica cuando yo necesito acceder a eso? En términos de cómo hace la dinámica, o sea, en términos de todo lo que tú quieres, cómo además nuestra precariedad política, social y económica hace que nosotros tomemos actitudes y hagamos cosas que se relacionan con el género. Esas políticas deben ser pensadas en otra lógica. O sea, que ahí hay una labor grandísima en términos de cómo me pienso una política pública, que además por ser pública no significa que sea ni para pobres ni pobres, sino que sea para todos, todas incluyentes y con una perspectiva que, lo que tú dices, el género está en todo. Usted se lo tiene que pensar para hombres, mujeres y todas las personas que quepan entre esos dos polos. Entonces, creo que es un reto. Si lo viéramos más como una posibilidad, creo que eso sería fantástico. Y creo que Mar dice cosas maravillosas en términos de que eso empieza con uno, necesariamente en este caso con una, y es transformador. Y siento que pues cada uno se agencia. Los días tenemos un diálogo con una chica, si alguien decía, ella decía, no, yo sí no pienso así, ella era una feminista muy, me parecía maravilloso. Entonces, a mí es que me encanta porque también lo necesito. Necesito que alguien me ponga contra la pared y me haga pensar y evidencia mis debilidades, mis miedos, mis angustias. Eso es un regalo. Tener a alguien que digno de que esa persona que se emociona, se pone brava, seria, no sabes qué es el feminismo, no sabes qué es el género, explícamelo en tu versión, y yo estoy abierta para que tú me... Qué bonito hablar. Sí, o sea, quiero que me enseñes, que me ayudes. No necesitamos ser aliados, también necesitamos de los... Claro. Entonces creo que hay que aprender a ver también todos los regalos. Eso me pareció muy linda esa expresión. Creo que sí son regalos. Si lo trabajamos como lo proponemos nosotras, que es algo que empieza aquí desde mí misma. Mi misma un poco perdida, pero bueno, ahí va buscándose. Pues bueno, ha sido como bien rico, bien interesante escucharlas desde estos regalos, desde estos retos, desde cómo incorporan todo esto a su vida diaria. Y pues no sé, quisiera preguntarles si quisieran agregar algo más, algo que sea importante para ustedes mencionar antes de que cerremos este conversatorio. No escuché bien. Las perdí un ratito. También estoy acá. Ese ha sido muy interesante. Su experiencia me parece maravillosa.
Me sacó de Facebook. Dice. Pero la transmisión sigue. Ok. Bueno, creo que por ahí Mar tuvo dificultades un poco con la señal, pero bueno, a ustedes que nos están escuchando de ese otro lado, les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de escuchar, de estar un ratito dentro, en medio de todas las ocupaciones que hay en la movilidad. Y pues bueno, esperamos que este conversatorio pues llegue a alguna fibra de ustedes, que tomen lo que, como un poco lo que dice Marta, lo que necesiten, ¿no? Y que desde ahí también puedan empezar a mover fibras que les ayuden a crecer desde sus diferentes quehaceres en este tema tan importante. Y pues fue un placer tenerte aquí también. Muchas gracias por la invitación. Lamento que Mar no nos pueda acompañar para despedirnos, y a las personas que nos están escuchando, pues un feliz día, cualquier día que sea, en el que nos vean y escuchen. Feliz fin de semana. Muchas gracias.